La Biblia ha sido, a lo largo de los siglos, un pilar fundamental en la vida de millones de personas. Desde sus relatos antiguos hasta sus enseñanzas morales, este texto sagrado ha guiado a generaciones en su búsqueda de significado y verdad. En este documental exploraremos los argumentos que defienden la Biblia como autoridad cristiana. A través de un análisis profundo, examinaremos su consistencia histórica, la influencia de sus enseñanzas en la ética y la moral contemporánea y la forma en que ha resistido la prueba del tiempo. Escucharemos a teólogos, historiadores y creyentes que compartirán sus perspectivas sobre cómo la Biblia no solo ha moldeado la fe cristiana, sino que también ha impactado la cultura y la sociedad en su conjunto. Acompáñanos en este viaje para desentrañar los fundamentos que sostienen a este antiguo texto y su relevancia en el mundo actual. Se llevará a cabo un estudio etnográfico en la comunidad, orientado a identificar individuos que se identifiquen como no creyentes, ateos o adherentes de diversas tradiciones religiosas. El objetivo de esta investigación es recopilar y analizar sus perspectivas sobre la Biblia, evaluando si sus argumentos son pro o contra las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad me encuentro con mi amiga Migdalia Infante de Paredes. A ella yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para usted la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, es para enseñar a uno aún más. O sea, enseñarnos a uno a caminar bien en la palabra de Él, hacer lo bueno y no hacer lo malo. O sea, hacer todas las cosas como Él manda. Todo su lineamiento y todos sus mandamientos ahí. Okay. Entonces, ¿considera usted que la palabra es verdad y es de Dios? Amén, sí es. Muchas gracias, señora Migdalia. El día de hoy nos encontramos con el señor Ali. El señor Ali es de nacionalidad siria y practicante de la religión drusa. Los drusos son nacientes de la religión islam. El islamismo sabemos que es la religión mayormente practicada por las personas de esta nación de Siria. Nos comenta el señor Ali que los drusos deciden en cierta época de la historia separarse del islamismo debido a que discrepan en cuanto a sus formas de resolución de problemas, de conflictos, tanto políticos, económicos y religiosos, debido a que los islamitas son cerrados en su forma de pensar, en sus prácticas y van en contra de todo el que no esté a favor en esta nación. Por esta misma razón, el señor Ali decide no aparecer con nosotros en este video. Sin embargo, nos proporcionó bastante información acerca de cuál es su postura. Debido a que nosotros nos acercamos hacia él para conocer un poco acerca de cuáles son sus argumentos a favor o en contra de la Biblia, debido a su diferente religión y diferentes prácticas culturales. Sabemos que la religión drusa es una religión, es una forma cultural y, según nos comenta el señor Ali, es reunión del Islam y del cristianismo. Sin embargo, al preguntarle cuál es su conocimiento acerca de la Biblia, él nos comenta que tiene bastante escaso conocimiento debido a que en su idioma natal no tiene acceso a la Biblia debido a que está prohibido en su nación y en el idioma español pues no lo maneja lo suficientemente bien. Sin embargo, nos comenta un poco acerca de la persona de Jesucristo, quien es el personaje principal de la Biblia, y nos comenta que su visión acerca de Jesucristo es como un profeta más, una persona muy parecida a Mahoma, según lo comenta el señor Ali, y simplemente hizo obras buenas, y ellos creen en Jesucristo como un profeta más, como una persona que hizo cosas buenas al igual que Mahoma, y no creen en la deidad de Jesucristo. No creen que Jesucristo vino a la tierra como hijo de Dios a salvar al mundo. Y bueno, agradecidos por la información que el señor Ali nos pudo proporcionar. Lamentamos no haberlo podido mostrar en cámara debido a razones de seguridad.
Sin embargo, nos deja bastante material para poder avanzar en encontrar información, encontrar argumentos que nos ayuden a defender la Biblia como autoridad cristiana. Bueno, seguimos acá por Dios TV con Ojos de Amor. Aquí está nuestro hermano y amigo José Ángel Villasmín, un joven valiente y esforzado, que contará una pequeña anécdota de su testimonio, ya que su vida ha sido rescatada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos acá para seguirle dando la gloria y honra a Dios a través de este pequeño testimonio. Así. A lo largo de mi vida, yo había escuchado mucho sobre Dios, pero nunca me había dado la oportunidad de entrar y conocerlo un poco más. Hasta que fue que mis papás aceptaron a Jesucristo y me invitaron a seguir yendo a la iglesia. Yo ya venía, pero me había alejado un poco. Seguí y tomé la decisión de bautizarme y seguir los caminos de Dios. Él nos da a nosotros el escoger dos caminos. Nosotros tenemos que escoger uno. O sea, seguir un camino que nos pone, o sea, ir por su camino, o agarrar el de los malos pasos. Y yo he decidido seguir su camino, o sea, ir del bien. Obviamente, nosotros no nos bautizamos solamente y ya. Nosotros tenemos que aceptar y poner nuestra parte también. Y a pesar de yo ya ser aceptado los caminos de Jesucristo, yo estoy seguro y confío en la promesa de que Él irá perfeccionando por los tiempos esa promesa. Esa promesa. Eso quiere decir, José Ángel, que crees en esa promesa escrita en la Biblia como autoridad de nosotros los creyentes, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sí, lo creo. Amén. Poderoso. Muchas gracias, José Ángel, por tu participación. Un placer. Hermano y estudiante del Instituto Bíblico José Castillo Mora, Aula Azul, Vida Nueva. Estamos aquí iniciando pues, el tema de argumentos en defensa de la Biblia como autoridad cristiana. En este caso pues tenemos al pastor y ministro Elisamuel Prieto, pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana Intercultural Betel. Y para entrar de lleno en el tema pues quisiéramos iniciar preguntando al pastor cuáles son los argumentos principales en defensa de la Biblia como autoridad cristiana. Dios le bendiga. En realidad hay una diversidad de argumentos y razones para nosotros defender la autoridad de la Biblia. Es multifactorial, pero entre tantos argumentos existe uno que es que la Biblia es un libro de inspiración divina, sobrenatural, que es una manifestación de la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, que inspiró a los grandes hombres de Dios, escritores, hombres de Dios, que dice la Biblia que acabaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro que viene, la revelación que la Biblia manifiesta no viene por información, sino por revelación. La Biblia es un libro indestructible. Un argumento es un libro indestructible. Históricamente han tratado de, a través de los años, argumentos bíblicos y extrabíblicos de exterminar la Biblia, pero la Biblia siempre ha permanecido. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Existen una diversidad de razones para nosotros argumentar a favor de la autoridad bíblica. Todos los veredictos que la Biblia dice son reales, son exactos. La Biblia fue escrita en un nivel de perfección único. No tiene errores, no fue escrita con mezcla de errores. Nadie puede corregir la Biblia. Todos los autores seculares siempre tienen que sacar una segunda edición porque han cometido errores en la edición, en la escritura de su libro. Pero la Biblia, Dios no comete errores, escrita a perfección. Pastor, desde su estudio teológico, ¿qué nos puede decir en defensa de la Biblia, de la autoridad? Bueno, la Biblia es un
un libro sobrenatural que inspirado a cantidades de hombres de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y bueno, desde mi experiencia en el estudio de la palabra, lo que yo he podido observar que hay unos principios elementales que tienen que ver con la educación cristiana. Y es que la enseñanza de la Biblia, la educación que la Biblia revela, es de carácter eterno. O sea, nos prepara para la eternidad. Y bueno, la mayoría de los códigos éticos, morales y conductuales tienen su origen en la Biblia, en la palabra del Señor. Así que la Biblia es un libro, tiene un acervo, una riqueza cultural, espiritual, sobrenatural, que trasciende lo temporal y terreno hacia lo celestial y eterno. ¿Y qué hablaría acerca sobre las profecías que se han cumplido, que ha dicho la Biblia, la palabra, en estos tiempos? Bueno, hay una cantidad de profecías. Pienso que casi todas las profecías que la Biblia ha revelado, manifestado, pues, se han cumplido en relación a los eventos del retorno del Hijo de Dios a la tierra. Y bueno, por ejemplo, en la Biblia se profetizó acerca de que de la simiente de la mujer, lo que llamamos el protoevangelio, iba a nacer alguien que iba a derrotar a Satanás, iba a aplastar a Satanás. Y bueno, nosotros vemos esa profecía cumplida en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Derrotó definitivamente a Satanás, a la muerte y al pecado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy seguimos con el debate sobre la defensa de los argumentos que tenemos con la palabra del Señor. Podemos decir que son errores y variaciones del manuscrito que se hicieron, hermano. Que la Biblia fue inspirada por el Señor y fue escrita por muchos hombres, inspirado por el Espíritu Santo, y que la palabra del Señor nos redarguye, nos instruye, nos enseña con amor, con paciencia, y que podemos entender en nuestra vida y practicarla y defender nuestra sana doctrina. Tenemos argumentos sólidos, eficaz para desarrollar. Por ejemplo, tenemos como testimonio en el Mar Muerto cuando se encontraron varios rollos de los manuscritos y que nuestra palabra llegó a nuestras manos, que son copias pero originales de la sana doctrina, son inspiración del mismo Señor. Entonces son fundamentos que no podemos desviarnos por muchas corrientes filosóficas que están, y que la palabra del Señor es verdad, como dice, que ella nos enseña, y que es espada de doble filo, que penetra hasta cortar los tuétanos, los pensamientos, todo, disciernen todo, y que nosotros como cristianos debemos defenderla. Ella también es el texto sagrado, y que el Señor nos revela a través de la búsqueda que tengamos con Él personalmente, y que nos guía a toda verdad, hermano. Dios les guarde, Dios les bendiga. Argumento en defensa de la Biblia como autoridad cristiana. En este caso, pues me toca defender el punto de la confiabilidad de los manuscritos apoyada en los eruditos de la iglesia primitiva. Bien, cuando hablamos de los eruditos de la iglesia primitiva, pues estamos hablando de los padres de la iglesia. Obviamente hombres como Orígenes, Tertuliano, Policarpo, hombres que en su momento llegaron a ser discípulos de los apóstoles y que escribieron libros, escribieron pues cartas que obviamente no fueron incluidas al canon, no fueron incluidas en el Nuevo Testamento, pero que sirven como argumentos, como documento histórico para uno poder debatir, para uno poder tener argumentos a la hora de defender la autoridad de la Biblia. Bien, cuando nosotros hablamos de argumentar con los eruditos, que nosotros podemos
debatir, argumentar, y es que para nosotros poder entender, pues debemos de saber de que estos hombres, los eruditos de la iglesia primitiva, mejor dicho, los padres de la iglesia primitiva, en sus cartas, en sus escritos, ellos hacen mención al Nuevo Testamento. Hombres como Orígenes, Tertuliano, Policarpo, como Hipólito. En cada uno de estos escritos nosotros vemos y encontramos citas, encontramos referencia al Nuevo Testamento, de tal manera que esto es para nosotros un argumento en el cual nosotros podamos defender la Biblia, podamos defender la autoridad de la Biblia como la autoridad de la Biblia en la fe cristiana. Bien, hay un sinnúmero de citas, pero para reducir el tema, quisiera solamente mencionar en total el número de citas que se encuentra. Y el número de citas que se encuentra son aproximadamente 36.289 citas que hacen referencia al Nuevo Testamento. Así que de esta manera, hermanos, nosotros podemos argumentar a favor de la Biblia como autoridad cristiana. Vemos que los padres apostólicos, o sea, luego que fallecen todos los apóstoles, queda una generación, quedaron estos hombres que en su momento llegaron a ser discípulos de los apóstoles y que obviamente ellos también escribieron, y que cada uno de ellos pues hacen referencia a los apóstoles, hacen referencia a la sana doctrina y hacen referencia obviamente al Nuevo Testamento. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchísimas gracias. Y esta tarde tengo el honor y el privilegio de estar al lado, acompañada de un hombre que es mi pastor, el pastor Levi Fuenmayor, quien el Señor le ha permitido por su gracia estar al frente de la Fraternidad Cristiana Intercultural Gracia de Dios, en el cual yo asisto. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir a este llamado. Amén. Pastor, tengo dos preguntas personales en relación a su ministerio. Quisiera saber, pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted dentro del Evangelio, en el Señor? Tengo 23 años. 23 años, hasta este día tengo 23 años. 23 años sirviéndole al Señor. Y en el llamado al ministerio pastoral. Que yo me llamó, tengo 6 años. Y en el ministerio ya, trabajando ya a tiempo completo con el ministerio, voy para 5 años. 6 años de llamado, 5 años de servicio, ejerciendo ya el llamado pastoral. Amén. Pastor, el tema que hoy hablaremos está relacionado con las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor declara en segunda de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, sabemos que cada religión tiene su Biblia, por llamarlo así. Pero quisiera, pastor, que usted me dijera, por favor, cuáles serían sus argumentos para decir en defensa de la Biblia como autoridad cristiana. O sea, pastor, ¿cuál sería su argumento para defender las Escrituras como autoridad dentro del cristianismo? Amén. Bueno, la Biblia es la máxima autoridad porque es la palabra de Dios. Y es la verdad absoluta. Es el pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras por los santos hombres de Dios. Y precisamente esto, o sea, la máxima autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, se radica pues en varios argumentos, como por ejemplo la inspiración. Es Dios mismo quien inspiró la palabra de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a los santos hombres de Dios. Eso usted lo mencionó ahí en 2 de Timoteo, en 2 de Pedro, también habla sobre ese tema. Entonces esa es una prueba, un argumento de un peso, porque no se trata de un hombre, sino se trata de Dios. Segundo, la unidad y coherencia que hay entre sus libros. ¿Okay? Estos libros fueron escritos por aproximadamente 40 hombres y ninguno de ellos se contradice, aunque ellos nacieron algunos en épocas distintas, eran de culturas distintas,
todo lo que el Señor quería que ellos escribieran, lo escribieron. Amén. Así que hubo coherencia. También hay prueba de sus profecías. Muchas profecías han sido cumplidas, se han podido ver el cumplimiento de ellos en toda la historia de la humanidad. Y eso habla de que es veraz, tiene autoridad. Y habla también de la influencia histórica, que es otro argumento, la influencia histórica de la palabra de Dios en las personas de todos los tiempos. Pues. Ha impactado su influencia a las grandes leyes que se han promulgado en varios países, en los senados. Muchos de ellos están basados en las escrituras. O sea que es una influencia. Y además se dice que es el libro más vendido, más leído a nivel histórico. Y también la transformación que sufren las personas, o que experimentan las personas, mejor dicho, con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Esa transformación. Dice que en un último estudio que se hizo en 40.000 personas de 8 a 80 años, dice que la Biblia, al leerla 4 veces por semana, comienza a surtir un efecto en el cerebro. Y eso habla de esa transformación. Los manuscritos bíblicos que se han encontrado, la arqueología, la evidencia arqueológica que se han encontrado en las ciudades, que se han encontrado los fragmentos, muchas piezas del Antiguo Testamento y las ruinas, todo eso habla, los nombres de los países antiguos como Egipto, como diferentes países, pues esto habla, o sea, de la verdad, como el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Todo esto habla acerca de su autoridad. Amén. Amén. En conclusión, pastor. En conclusión, la Biblia es la máxima autoridad a nivel absoluto porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y Dios es su autor y Él la respalda. Por Amén. eso es la máxima autoridad. Dando continuidad a lo que es el área de las entrevistas, hoy voy a hablar acerca de las aseveraciones de Jesús y su deidad. Para entrar en el tema, leo una declaración y es esta. Creemos que el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, que se hizo hombre, nació por obra del Espíritu Santo, vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar por los pecados de la humanidad, fue sepultado, resucitó corporalmente de la tumba, ascendió a los cielos y fue exaltado a la diestra de Dios. Las aseveraciones de Jesús y su deidad. Cuando hablamos de la deidad de Jesucristo, en este punto del tema, simplemente estamos refiriéndonos a varias cosas. En primer lugar, la naturaleza divina que tenía Jesucristo, es decir, que Él es Dios. Amén. En segundo lugar, que el Señor Jesucristo fue la única persona en poseer dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Podemos ver la naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo. Existen varios argumentos bíblicos donde podemos ver al Señor manifestando sus emociones, como es el caso cuando llegó al templo. En Mateo 21, en los evangelios, habla de que Jesús sintió indignación al ver cómo habían hecho de su casa un lugar de comercio. También podemos ver a Jesucristo sintiendo esa emoción de tristeza cuando hablamos de la muerte de Lázaro, cuando en la oración en Getsemaní, Él habló y le expresó a los discípulos que su alma estaba muy triste. También vemos cuando Jesús dormía, en el momento cuando la barca estaba en medio de la tempestad, vemos a Jesús, los discípulos despertaban porque el maestro estaba dormido. Y cuando salieron de Betania, tuvo hambre. En ese momento fue cuando maldijo a la higuera.
O sea, podemos ver que el Señor en el área humano existió, o sea, su área humana, Él vio a Jesucristo, estuvo y padeció las necesidades que el hombre natural posee. Ahora, las evidencias de su deidad. Vemos cómo el Señor Jesucristo conocía todas las cosas, o sea, la omnisciencia en Jesús era evidente, estaba presente. También su omnipotencia al sanar enfermos, al resucitar muertos. Vemos cómo Jesús fue un Dios omnipotente, le hablaba a la naturaleza y la naturaleza se sujetaba a Él. También en relación a la deidad de Jesucristo, vemos como en Mateo capítulo 1, versos 18 al 24, el Espíritu se le presentó a María siendo virgen y le dijo que lo que había concebido era del Espíritu Santo, que a ella se le había dado el privilegio de tener en su vientre al Hijo de Dios. Vemos cuando José tuvo miedo y tuvo el deseo de alejarse de María en silencio, pero vemos como en sueño se le fue revelado que lo que había en el vientre de María era el Hijo de Dios, en Mateo. En Lucas vemos como los magos dicen que nacerá el Cristo. Y en Juan capítulo 1, el pasaje que base se va a utilizar para darle asabilidad a Cristo en su deidad. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, vemos cómo este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vemos cómo habla del principio, es decir, Génesis capítulo 1. También vemos cómo declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Hay hechos bíblicos, hay pasajes bíblicos, acontecimientos comprobables que dan severidad a la deidad de Jesucristo en la tierra. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, nos encontramos acá en la comunidad cristiana pentecostal Vida Nueva, junto al reverendo pastor Marcos Palencia, quien tiene una trayectoria de 46 años en el ministerio como pastor y unos 39 años como docente de teología cristiana. El pastor Marcos Palencia va a estar dilucidando un poco, dándonos algunos argumentos acerca de cuál es la defensa o cómo podemos defender la Biblia como autoridad cristiana. Bueno, bendiciones para todos. Uno de los temas muy importantes en relación a la Biblia, a la palabra del Señor, es sobre argumentar, ¿verdad? Porque es un libro que ha sido muy criticado, muy contrariado, y muchos estudiosos, incluyendo teólogos, no lo estudian para aportar o para apoyar lo que allí aparece escrito de parte de Dios para el hombre, sino para criticar y para menospreciar lo que la Biblia en sí nos dice acerca de lo que Dios tiene para el hombre. Así es, pastor. Y desde su perspectiva como docente, ¿qué le ha tocado a usted impartir referente a los argumentos para defender la Biblia? Ok, en relación a eso, en primer lugar, el punto principal se llama la inspiración de la Sagrada Escritura, que es uno de los puntos más discutidos y donde aparecen varias teorías en relación que quieren hablar desde su punto de vista, que para ello es inspiración. Pero nosotros estamos claros como cristianos que significa la inspiración para los creyentes. Es una inspiración que viene directamente de Dios. Hombres que Él escogió, aproximadamente 40 escritores que tienen la Biblia. Debemos recordar que la Biblia tiene un solo autor. El autor es Dios. Y escritores tenemos aproximadamente unos 40 escritores que escribieron diferentes épocas. No fue que se reunieron y se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a escribir esto y esto, no, sino que fueron diferentes épocas, de tal manera que cuando nosotros estudiamos sobre la inspiración de la Biblia, nos encontramos que la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de aproximadamente de 1600 años. De tal manera que Moisés, que es el escrito del Pentateuco,
no conoció al apóstol Juan, que es el escritor del Apocalipsis y otro evangelio. Y sin embargo no hay contradicción entre ellos. Pastor, ¿y qué papel, según sus estudios, nos puede decir qué papel juegan las profecías cumplidas en la defensa de la Biblia como autoridad cristiana? Bueno, sabemos que uno de los contenidos más grandes que aparecen en la Biblia son las profecías bíblicas, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sabe que es importante resaltar que ahorita se están cumpliendo muchas profecías escritas que están apareciendo en la Biblia, y especialmente las que nuestro Señor Jesucristo profetizó en relación a lo que está aconteciendo con Israel. Esa profecía, por lo menos esa guerra que hay ahorita, eso es profético, y eso nos lleva a confirmar de que la profecía que Jesús y los antiguos profetas hablaron viene de parte de Dios y que ha tenido un fiel cumplimiento en diferentes épocas, y en esta época que estamos, 2025, pues la estamos viendo cómo se está cumpliendo cada mes. Así es. Pastor, ¿y qué impacto ha tenido la Biblia en la moral y la ética de las sociedades a lo largo de la historia? Bueno, a través de la historia nosotros encontramos y podemos ver que muchas naciones, pueblos, filósofos han tomado la Biblia como base para realizar sus estudios. Lo que es la moral, la Biblia se mantiene intacta en lo que es la moral. Es decir, cuando el hombre cambia en su moral, todavía la Biblia la podemos tomar como ejemplo para hablar de la moral, y de la ética. Es un libro ético, nos enseña ética, de tal manera que todo lo que practican ética han tenido que tomar de la Biblia ejemplo para poder practicar su ética. Entonces, la Biblia es un libro muy alto en calidad, excelente en lo que relaciona a la moral y a la ética. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice desde el principio que el hombre falló a Dios, ¿verdad? Pecó. Y hasta el día de hoy termina Apocalipsis y sigue hablando del mismo tema de lo que es pecado. No cambia. El hombre cambia su moral, pero la Biblia se mantiene intacta en lo que es la moral y la ética. Es decir, los valores que nosotros debemos practicar, y que la Biblia se toma como ejemplo. Por ejemplo, el libro de los Proverbios es un libro especialmente para enseñar los valores y la ética para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para los abuelos. De tal manera que es un libro excelente. Si un libro de la Biblia nos habla de la ética y de la moral, es Proverbios. Todo no habla, pero mayormente el libro de los Proverbios. Así es. Pastor, y para terminar, si nos puede contar cómo puede las experiencias personales y testimonios de fe apoyar la autoridad de la Biblia. Su experiencia, su testimonio. Bueno, la Biblia, la palabra del Señor, como te dije al principio, la han tratado de moralizar, de quitarle valor. Pero nosotros encontramos a través de la historia de la Biblia, primeramente, cómo hombres fueron transformados. En el tiempo de Jesús, cómo Jesús trató a muchas personas y esas personas fueron transformadas. Un ejemplo de eso lo encontramos en Saulo de Tarso, que era un perseguidor del cristianismo. Y un día tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. De ahí se convirtió en un creyente y llegó a ser uno de los apóstoles más grandes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y en la historia contemporánea encontramos cómo personas que se han acercado a estudiar la Biblia, a escudriñarla, ha traído un buen resultado, porque han sido cambiados, transformados a través del estudio de la palabra del Señor. Así que si un libro que nos ayuda al estudio de crecer en conocimiento y de crecer de cómo debemos conducirnos delante de la sociedad y delante de Dios, es la Biblia. Y mi experiencia personal es que desde que tuve un encuentro con el Señor, mi vida cambió. Como dice Pablo, dijo Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado y aquí todas son hechas nuevas. Lo que no puede hacer las autoridades, lo que no puede hacer los psicólogos, lo que no puede hacer mucha gente, lo hace el Señor a través de su palabra. ¿Okay? Bueno, Pastor, muchísimas gracias por esta entrevista, porque nos ha ayudado a tener muchos más argumentos para poder defender la Biblia como autoridad cristiana.
Ok, gracias por esta oportunidad y quiero cerrar esta parte diciendo lo siguiente. Hay una palabra que muy poco se estudia, que se llama inerrancia. La inerrancia de la Biblia. La Biblia no tiene errores. Los hombres son los que nos equivocamos, pero la Biblia es la palabra de Dios. Gracias por esta pregunta. Uno de los argumentos más importantes que tenemos es la prueba bibliográfica en su transmisión textual y manuscritos. Esta prueba examina la transmisión textual de los documentos para determinar qué tan fielmente han llegado hasta nosotros. Esto incluye el número de manuscritos, su fiabilidad y el intervalo de tiempo entre la escritura original y las copias existentes. Se afirma que el Nuevo Testamento es el libro antiguo mejor atestiguado, con más de 5.000 manuscritos griegos, 8.000 manuscritos de la Vulgata latina y numerosos otros en diferentes lenguas antiguas. Esta abundancia contrasta fuertemente con otros documentos clásicos, como por ejemplo la Ilíada del autor Homero, que tiene 643 manuscritos, y las obras de Platón, que tan solo tienen 7. La cantidad de manuscritos bíblicos es notablemente superior. El intervalo de tiempo entre la composición original y las copias más antiguas es muy corto. Por ejemplo, el papiro de Rylands, que contiene Juan 18, 31 al 33, ha datado alrededor del año 125 después de Cristo, lo que significa que fue copiado solo 30 a 40 años después de la escritura original. Otros manuscritos importantes, como el Códice del Vaticano y el Códice Sinaítico, datan del siglo IV después de Cristo. Por otro lado, los errores y las variaciones, aunque existen variaciones textuales, la mayoría son menores y no afectan la doctrina cristiana fundamental. Se compara con el proceso editorial de periódicos donde errores tipográficos se corrigen sin alterar el mensaje principal. Testimonios de eruditos diversos, como el caso de Sir Frederick Keyon, entre otros, apoyan la confiabilidad de los manuscritos del Nuevo Testamento, debido a su abundante número y la cercanía temporal con los originales. Por otro lado, en los manuscritos del Antiguo Testamento encontramos que, aunque el número de este es menor que el Nuevo Testamento, su transmisión se considera extremadamente precisa. El texto masorético es la base principal para la crítica textual. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo I a.C., en el año 1947, fue crucial, ya que los textos de Isaías encontrados mostraron una notable exactitud del texto masorético, que había sido transmitida por 1000 años, con solo variaciones mínimas. Eruditos como William y Archer confirman la fiabilidad de la transmisión textual del Antiguo Testamento. Estos son algunos argumentos que nos permiten defender la Biblia como autoridad cristiana. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Por aquí Abraham Rivera, respondiendo la pregunta a mi hermano Arcadio Ramírez, miembro de nuestra congregación La Viña del Señor. Y la pregunta es, ¿qué impacto tienen las Escrituras en la vida del creyente? Nosotros sabemos que la Escritura, la palabra de Dios, es el manual de conducta que rige nuestra vida en toda circunstancia, en todo momento que podamos vivir. El detalle es de que la vida del hombre en su carne, en el vivir diario, siempre somete al ser humano a apartarse de Dios y a llevar una vida pecaminosa. Aquí es donde entra la importancia de lo que significa la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nos guía, nos conduce. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta de que la palabra del Señor es útil para corregir, para instruir, ¿verdad?, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir de que la palabra de Dios ha sido dada a nuestras vidas para que ella sea ese sustento en el cual nosotros podamos ir en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y podamos tener la respuesta necesaria a cualquier circunstancia que se nos pueda presentar como creyente. Por ende, viene a mi memoria aquellas palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5,
donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hay algo que debe de regir nuestras vidas, es la vida de Cristo, la cual debe de ser ejemplo, así como el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dando referencia a que debemos imitar su conducta. Pues el Señor Jesús nos manda a escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos y verdaderos creyentes de Jesús, debemos de procurar conducir nuestras vidas conforme a las Sagradas Escrituras. Y muy importante, de que el nutrir, el atesorar esa palabra en nuestros corazones sea evidenciada por la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Si la palabra de Dios es cimentada en nuestros corazones, el fruto del Espíritu aflora por nosotros en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar sobre todas las cosas. Y verdaderamente el amor de Dios se reflejará a través de nuestras vidas. Y es ahí cuando veremos que realmente la palabra de Dios ha sido cimentada en nuestros corazones y somos hacedores de ella, no oidores olvidadizos. Por lo tanto, si queremos saber qué tan importante es la palabra del Señor, creo que la palabra correcta sería necesaria para la vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches, pastora Nelly, Dios les bendiga. Buenos días para cuando vean este video. Este canal se llama Dios TV con ojos de amor. Tenemos una actividad pautada, unas exposiciones, y esta fue nuestra idea. Vamos a tratar la Biblia como autoridad en el creyente. El poder transformador en las vidas, pastora. La experiencia cristiana fundamentada en el mensaje de la Biblia ha transformado históricamente vidas, innumerables vidas, proveyendo propósito, paz y moralidad. Este impacto profundo es una evidencia de la verdad y autoridad de la palabra de Dios. Como dice nuestro pastor, ¿quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Hacemos una pregunta: ¿qué impacto tienen las escrituras en la vida del creyente? Verdaderamente, la palabra de Dios es inspirada totalmente por nuestro Dios y causa un impacto significativo en la vida del creyente y de la persona que hace uno lo que está escrito en la palabra en la vida del creyente como tal. ¿Por qué sé esto? Porque soy una persona que ha vivido o que ha practicado o ha puesto en práctica lo que la palabra del Señor, en la palabra del Señor está escrita. Y así como en mi vida ha causado un impacto significativo, yo sé que en cada vida de las personas que están dispuestas a conocer lo que hay dentro de la palabra del Señor, su vida nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le decía en la carta a Timoteo que la palabra del Señor es inspirada por Él y es útil para redarguir, para guiar, para orientar en muchas áreas de nuestras vidas, aún en lo más personal, en lo más profundo de nuestra alma. Y también en el libro de Mateo vemos como el mismo Jesús compara lo que es la palabra del Señor con el reino escondido. Es decir, que dentro de esta palabra, dentro de las escrituras, podemos encontrar tantas cosas, tanta palabra, promesa, palabras de sabiduría, que cuando nosotros la ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Hay una autoridad. Hay autoridad. Y se cumple la palabra en nosotros y podemos decir que verdaderamente hay una transformación, hay un impacto significativo en la vida del creyente y de la persona que pone en práctica la palabra del Señor. Okay. Ese es mi... Muy bueno su punto de vista, pastora. Para finalizar ya esta entrevista, denos un versículo que a usted le ha impactado en su vida hasta el día de hoy. En el libro de Mateos, capítulo 13, versículo 44, el mismo Jesús
hace la comparación sobre el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y yo me he apropiado de ese versículo en escudriñar verdaderamente la palabra del Señor. Y en realidad, o sea, ese versículo, desde que yo lo leí, ha causado un impacto en mí, porque cada vez que yo leo ese versículo, cada vez que leo las escrituras, aplico ese versículo a lo que estoy buscando, indagando, o cuando me voy a preparar en alguna predicación. Y verdaderamente siempre encuentro algo que nunca había entendido, o que quizás siempre hay algo nuevo. Exactamente. Entonces, aun cuando ya leemos el mismo versículo, Dios siempre trata con uno, pues en la vida de uno, de una manera de que si no lo entendí de esta manera, Dios me lo hizo saber de otra manera. Y, o sea, en esta Biblia, o sea, en la palabra del Señor, parece un libro muy simple, pero no lo es. Verdaderamente esta Biblia o este libro lleno de historias impactantes, de consejos, de guías, tiene, como decía hace rato, es muy impactante. Es muy impactante y creo que es un tesoro que está escondido, que cuando comenzamos a escudriñar, comenzamos a ver, a leer, ciertamente encontramos muchos tesoros, muchos consejos, y aun cuando uno se siente que bueno, vamos a ver qué conseguimos hoy o de qué nos nutrimos hoy, Dios siempre tiene preparada una palabra para enseñarnos. Así nosotros hablamos la Biblia solamente vamos a ver hoy qué vamos a aprender. Ok, muchas gracias. En conclusión, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la confiabilidad histórica de la Biblia, argumentando que este texto se presenta como un documento dignificado por su respaldo en un amplio corpus de evidencia, mediante la aplicación de pruebas bibliográficas internas y externas. Se evidencia que la transmisión textual es rigurosamente precisa, que los autores de los textos ejercieron su labor con integridad, con inspiración divina, y que hallazgos arqueológicos y fuentes históricas corroboran los relatos bíblicos. Este análisis establece una base sólida para la fe cristiana, sugiriendo que la adhesión a la Biblia no se basa en una fe irracional, sino en un robusto conjunto de evidencias históricas que sustentan su veracidad.